Buenos días. Continuamos con el tema de JavaScript y vamos a ver hoy las funciones. Una función es un bloque de código que se abstrae a través de un nombre y que se puede ejecutar pasándole unos parámetros. El valor de retorno que queremos que nos devuelva esta función se devuelve utilizando la sentencia return. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de función muy sencillo, que es básicamente una función a la que pasamos dos parámetros, la función comer, le pasamos una persona y una comida y nos devuelve un string, que es persona come comida. Lo que hacemos es concatenar básicamente los dos parámetros poniendo en medio come. De forma que si nosotros la invocamos como comer José paella, lo que nos devuelve es el string José come paella, que tenemos aquí. Entonces, esta pues es un ejemplo que ilustra de forma muy sencilla. Si no tiene sentencia return, al acabar la ejecución de la función y llegar al último bloque, a la última instrucción, al final del bloque, lo que devuelve es un defined. Bueno, las funciones, como todo en JavaScript, son bastante laxas. Entonces, una función no está fuertemente tipada en el sentido de que tenga un número fijo de parámetros que solo se puedan pasar y con unos tipos determinados, sino que se le puede pasar cualquier número de parámetros y además de cualquier tipo. Y es responsabilidad de la función procesarlos correctamente, tanto si ponemos parámetros extra como si nos falta algún parámetro, como si los parámetros no son del tipo que se espera. Si nosotros aquí, a esta función, que es la misma que la anterior, la invocamos con dos parámetros, pues funciona bien. Y entonces comer José come paella nos devuelve José come paella. Pero si la invocamos como aquí, José come paella carne, pues al final el tercer parámetro, que se lo vamos a pasar y funciona correctamente, no se utiliza. Y si se nos olvida un parámetro, los parámetros que no están undefined, como es la regla genérica en JavaScript, pues nos devolverá José come undefined, porque transforma el undefined en el string equivalente que es undefined. A los parámetros también se puede acceder por el string de argumentos. Los parámetros de la función, por eso, los podemos representar con arguments y el número de argumento. En José come paella, como tenemos aquí arriba, podemos acceder a los parámetros, al primero a José como arguments indexado a 0 y al segundo como arguments índice 1. Por eso nosotros podemos redefinir esta función sin ponerle definición explícita de parámetros, como teníamos en el caso anterior, teníamos persona y comida, sino que simplemente no ponemos parámetros en la cabecera y accedemos a ellos a través de la matriz de argumentos. Aquí tenemos argument 0, tienen allí, y argument 1 lo tienen aquí. Y tenemos exactamente lo mismo. Si la invocamos con los mismos parámetros que en el caso anterior, obtenemos exactamente el mismo resultado, tanto con dos parámetros como con tres, como con uno. Bueno, y por último vamos a ver cómo se ponen en JavaScript los parámetros por defecto. Porque como las funciones son tan laxas y los parámetros pueden estar o no estar, o puede haber parámetros de más, tenemos mecanismos para asignar parámetros por defecto que sean sencillos y efectivos. Y para esto viene en nuestra ayuda el operador O lógico que ya vimos, que puede servir para meter un parámetro por defecto. Si nosotros recordamos, la semántica de este operador es que si este parámetro de aquí está definido, es decir, no es ni undefined, ni null, ni nada de eso, nos devuelve X. Por lo tanto, nos devolvería este parámetro si es un parámetro definido, que no es undefined. Si el parámetro está undefined, entonces este parámetro, digamos, es como si no existiese y nos devuelve el segundo parámetro. Por eso, digamos, esta construcción casa perfectamente para poner un segundo parámetro como parámetro por defecto. Si nosotros a la función anterior le añadimos aquí, entre la cabecera y la sentencia de return, donde generamos el string que devolvemos, dos sentencias que asignen parámetros por defecto, donde si el primero no está definido, devolvemos nadie, el string nadie, y si el segundo no está definido, devolvemos el string nada, entonces, pues al invocar comer José, pues nos devuelve José come nada, o si ponemos comer sin ningún parámetro, nos devolvería nadie come nada. Si lo invocásemos solo con el segundo parámetro, poniendo una coma y un segundo parámetro, podría nadie come
patatas, si hemos puesto palabras de segundo argumento. Bueno, entonces eso es cómo funcionan las funciones. Y ahora vamos a ver un pequeño script de cómo se pueden utilizar. En este script lo que hemos hecho, volvemos a nuestro tan manido ejemplo de la fecha y la hora, y lo que hemos hecho es separar el script en dos partes. Una parte, que es la parte de arriba, esta de aquí, que es donde se viene una función que tiene el código, este que insertábamos aquí abajo antes, y abajo simplemente ponemos la función, la invocación de la función. Esa función, que se llama mostrar hora, es la que hemos definido aquí arriba. Entonces, aquí simplemente la invocamos y arriba la definimos. Esto podemos hacerlo porque desde el punto de vista del programa JavaScript, toda la página, desde arriba hasta abajo, es como si fuese un único programa, cuyas partes se van concatenando. Es decir, primero se va analizando lo que está más arriba, pues estaría antes en el programa, y lo que está más abajo estaría después. Por eso, ambas partes están interconectadas y unas se pueden invocar a las otras. Y aquí arriba, pues, ¿qué tenemos? Exactamente el mismo código que teníamos en el ejemplo anterior. En el ejemplo donde este código lo teníamos, pues, aquí abajo, en esta parte de aquí abajo. Y esto funciona exactamente igual. Aquí tenemos un ejemplo, un script con un ejemplo un poco más complejo. Es un ejemplo de script que además funciona bien con un número de parámetros variable, para que se vea cómo se construyen estas funciones en JavaScript, y además que utiliza una nueva sentencia, que es la sentencia for, pero donde le pasamos un bucle típico que tiene condición inicial, condición de terminación y acciones a final de bucle. Es una sentencia que se hereda de JavaScript y de C, que es muy típica en muchos lenguajes. Probablemente conozcan porque vamos a explicar con detalle por si acaso. Entonces, aquí lo que estamos definiendo es una función concatenar, que es esta función de aquí, a la que le podemos pasar un número variable de parámetros. Le podríamos pasar ningún parámetro, 1, 2, 3, 4, 50, los que quisiésemos. Aquí pasamos 3 parámetros. ¿Y qué hace esta función? Pues simplemente coger el primer parámetro, añadir un espacio en blanco, digamos, después añadir el segundo parámetro, añadir otro espacio en blanco y añadir un tercer parámetro. Y nos devuelve un string, que es la concatenación de todos los parámetros metiendo espacio en blanco entre ellos. ¿Cómo definimos esta función? Bueno, pues la definimos básicamente con esta sentencia for. Primero, en la definición lo tenemos que definir la variable i, sobre la cual vamos a iterar, y después la variable resultado, que inicializamos con un string vacío, es donde vamos a ir acumulando el resultado, con un más igual. Después tenemos la sentencia for, que empieza siempre por la palabra reservada for, la condición inicial, que es empezar a iterar, digamos, con el índice igual a 0, para iterar de 0 a n-1, a la longitud del array de argumentos menos 1, por todos los argumentos de la función. Luego, digamos, esto es lo segundo que viene en esta condición que está entre paréntesis, es la condición de permanencia en el bucle, es decir, mientras i sea menor que arguments.length. Arguments.length, si recuerdan, es la longitud de la matriz de argumentos, el número de argumentos que tiene. Por eso, mientras la i sea menor que el número de argumentos, estamos todavía dentro y seguimos iterando en el bucle. Y a final de bucle, lo que digamos aquí al final, la tercera condición, es la condición que se ejecuta una vez que se ha ejecutado el bucle en cada iteración, es decir, cuando hemos llegado al final del bucle en cada iteración. Creo que se hace es más i, más i, que eso es la preindexación, el pre-autoincremento, que lo que hace es incrementar la variable i. Es una forma más sencilla de incrementar la variable i que sumarle 1. Bueno, y entonces, con esto, lo único que se hace en cada iteración es a la variable resultado, que es una variable que contiene un string vacío inicialmente, se le añade un string que lleva un blanco al principio y luego el argumento i, el argumento que en ese momento estemos concatenando. Por eso se va construyendo en cada iteración, digamos, un string más largo que al final contiene todos los argumentos. Una vez que se sale del bucle, es decir, que ya hemos recorrido toda la matriz, porque arguments.length mira cuando acabamos, lo que se hace es devolver la variable resultado con un return que es, digamos, el string ya concatenado. Y este string lo mostramos aquí tal y como está, con estas dos sentencias que tenemos aquí, estas dos sentencias, porque se muestra en dos líneas diferentes. Por eso, digamos,
lo mostramos y con un pequeño truco para que cupiese aquí bien en la transparencia, que es en vez de poner un bright line, que pondría un retorno de calor al final, el bright line lo ponemos con barra inclinada N aquí, para poder meter aquí blancos y blancos para que la cosa quede bien indentada cuando sale en el script. Bueno, aquí se explica verbalmente, digamos por escrito, cómo es esta sentencia y cómo puede tener paréntesis o no según cuando hay una sentencia, igual que en todos los casos que manejan bloques. Como ya he explicado con mucho detalle en la transparencia anterior cómo funciona esta sentencia, esto lo dejo simplemente para que repasen ustedes si quieren el contenido. Y con esto llegamos al final de este bloque, en el cual les proponemos un ejercicio que es generar una función que se llama generar tabla HTML con un nombre de objeto determinado, de donde le pasamos como parámetro un objeto, que lo que hace es generar una tabla HTML, tal y como hicimos en el ejercicio del bloque anterior, donde en un sitio vienen los nombres de las propiedades en una columna y en la otra columna vienen pues el contenido de esas propiedades. Y luego además tienen que hacer un script donde muestren en ese script el contenido del objeto window invocando esta función. Pues nada más, con esto acabamos este tema. Muchas gracias.